hija, ¿no? Y de los sucesos y de los encuentros que él tuvo con distintas personas, ¿no? Hemos hablado del Salmo 23, en fin, el Señor ha sido fiel con su palabra con nuestra vida y nos está llevando y nos lleva a tomar decisiones, porque la palabra de Dios me tiene que hacer reaccionar, ¿no? Porque la palabra de Dios muestra lo que Dios quiso decir, a quien Él quiso decir y cuando Él quiso decirlo. La Biblia no es un compendio científico ni histórico, sino que muestra las ocasiones en que Dios se reveló al hombre, a quién se reveló y por qué se reveló. Entonces, por eso que esto debiera llevarnos a tomar decisiones cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? En su sabiduría Dios sabía que tú ibas a estar sentado esta mañana acá. A lo mejor viniste por compromiso, viniste, en fin, porque, bueno, es parte de lo que habitualmente se hace el domingo. Hay alguna razón, pero Dios sabía que tú ibas a estar acá hoy día. De modo que esta palabra es para cada uno de nosotros. No es para el que no vino, ni solamente para el que está al lado, ¿no? Porque de repente aparecen los codazos, sino que es para mi corazón, para mi vida. Y mira, abre tu Biblia en Lucas capítulo 13. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Lucas 13 del 10 en adelante. Vamos a leerlo, por favor, ponga atención. Es un momento muy importante, sobre todo en la vida de una mujer, ¿no? Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estoy leyendo Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, necesitamos tu ayuda, Padre, como siempre. Nos estamos acercando, Señor, a tu palabra bendita. Amado Dios, y queremos entender por qué tú permitiste, Señor, que el suceso en la vida de esta mujer quedase revelado, Señor, hasta nuestros días. Amado Dios, ayúdanos con tu Santo Espíritu a comprender, Señor, la profundidad de este momento, Señor, que ocurre allá tan lejos, hace tantos cientos de años atrás. Amado Dios, tú conoces nuestra vida profundamente, tú conoces nuestras almas, Señor, y tu palabra nos enseña, Señor, que antes que la palabra esté en nuestra lengua, tú la sabes. Tu palabra nos enseña que tú pesas el espíritu del hombre. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, esta mañana a comprender tu palabra. Llénanos de tu gracia, Señor, y ten misericordia de nuestra vida.
Corre el velo, Señor, de nuestros ojos y con tu Santo Espíritu exhorta cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nada ni nadie interrumpa este momento, Señor. Un momento profundo, personal, un momento, Señor, que tú hablas a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted había leído antes este pasaje, ¿no? Pero es un pasaje hermoso, pero también raro. Es un pasaje de contrastes. Es un pasaje de contrastes. Nosotros encontramos, ¿verdad?, que algo sucede en el versículo 14, ¿no? Hay un relato que va del 10 al 13 y del 14 al 16, 17. Es otro relato. Pero ambos relatos están expresados, ¿verdad?, para exhortación de nuestra vida. Es bastante sencillo lo que acabamos de leer, de entender, ¿no? Hay una mujer que hacía 18 años presentaba un serio problema físico. Dice el texto que había un espíritu de enfermedad, ¿no? Hay otras versiones que señalan derechamente que probablemente era un demonio que la tenía atada. Lo concreto es que la persona, en este caso esta mujer, ¿verdad?, no podía hacer una vida normal. Fíjense que el texto da detalles que nos permiten entender un poquito más la situación. Dice el versículo 11 que en ninguna manera se podía enderezar esta mujer. En ninguna manera. Ese texto nos habla, ¿verdad?, del énfasis que en este caso el evangelista Lucas quiere hacer notar. Y en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera. Es decir, muy probablemente había habido algún esfuerzo, algún sacrificio, alguna investigación para tratar de remediar, sanar, ¿verdad?, la vida de esta mujer. Porque yo lo he dicho aquí varias veces y lo voy a volver a decir porque hay personas que tal vez no lo escucharon, pero la mujer en el tiempo de Jesús, usted sabe, ¿no?, era tremendamente discriminada, tremendamente rechazada. Yo di 3 razones. No sé si usted se recuerda, pero ya lo he dado varias veces, las 3 razones por las cuales en esa cultura extremadamente religiosa, ¿verdad?, la mujer era discriminada y rechazada. ¿Se acuerdan la primera razón? La primera razón es porque el pecado había entrado por la mujer. Había sido Eva la que tentó a Adán. Entonces eso hacía mirar a la mujer con sospecha porque el pecado había entrado por causa de la mujer. Por eso que era mal vista la mujer. La mujer, ¿verdad?, no tenía los derechos que tenía el hombre. En la sinagoga, la mujer, yo se los he dicho antes, ocupaba los últimos lugares. Ellas se sentaban atrás y los hombres estaban adelante. En esa cultura era así, ¿no? En el templo, en el templo de Jerusalén, las mujeres ocupaban el patio, ¿no? El patio. Es decir, no tenía ninguna probabilidad. La mujer, fíjense que se valía, pero al lado de un hombre, es decir, su valía como persona, como ser humano, siempre estaba en relación al hombre. Cuando era soltera, al papá. Y cuando se casaba, al esposo. Es decir, esa es la visión que había de la mujer. Su confesión, su reflexión, su palabra no tenía ningún valor probatorio en algún litigio. La segunda razón, ¿verdad?, por lo cual ella era discriminada, se recuerda, ¿no?, era porque no tenía prepucio. La mujer no tiene prepucio, por consiguiente, la cultura judía no puede ser circuncidada. Y los judíos, de acuerdo a lo que nos enseña el Antiguo Testamento, circuncidan a sus hijos al 8º día de haber nacido, porque es la señal del pacto antiguo, cuando Dios le promete a Abraham, ¿verdad?, que a partir de él iba a bendecir las familias de la tierra. ¿Se acuerdan, no? El pacto antiguo. Y los judíos entonces hasta el día de hoy, ¿verdad?, le hacen un corte en el prepucio a sus hijos al 8º día de nacimiento, a los hombres, pero no a las mujeres. Entonces la mujer era culpable del pecado y además
no estaba en el pacto porque no era circuncidada. Y la tercera razón, ¿verdad?, porque se discriminaba a la mujer, ¿se acuerdan cuál era? Por su menstruación. Porque de acuerdo a la ley, y esto lo encontramos en el capítulo 15 de Levíticos, la mujer cuando viene su periodo de menstruación o de regla, todo lo que ella toca es considerado inmundo. Entonces, cuando ella vivía su femineidad, imagínense, ¿no?, tenía que vivirlo a solas porque era separada, porque todo lo que ella tocaba era inmundo. Abran su Biblia en Levíticos 15, por favor. Lo vamos a leer. Siempre leemos esta parte, pero la vamos a leer de nuevo, ¿no?, porque estamos aprendiendo. Y es interesante entender lo que Jesús hace en la vida de esta mujer. Levíticos capítulo 15, versículo 19. Búsquelo. Levíticos capítulo 15, versículo 19. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y usted puede seguir leyendo. Entonces, lo que pesaba sobre la mujer era terrible, era complicado. Hermano, yo hago este énfasis con el propósito de mostrar la obra, el ministerio, la gracia y el amor de Jesús. Cuando Él comienza su ministerio, ¿verdad?, y lo relata Lucas, si usted abre su Biblia en Lucas capítulo 4, miren cómo Él hace esta declaración, ¿no? Ahí mismo en el Evangelio que estamos revisando, pero váyase al capítulo 4, mire cómo comienza Jesús su ministerio en el versículo 18. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, Jesús, estoy leyendo Lucas 4, 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mire la costumbre de Jesús, iba todos los sábados a la sinagoga, todos los sábados. Parece que él creía que había que estar juntos, ¿no? Pero mire lo que dice más adelante. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa es, en el fondo, ¿verdad?, la directriz, era el mandato, era el anhelo y el propósito que Dios le daba a su Hijo para encarnarse. Él no venía a fundar una nueva religión, Él no venía a fundar una institución, Él no venía a formar una estructura organizacional, Él no venía a desarrollar una filosofía de vida distinta. Él no era, ¿verdad?, alguien que traía a la vanguardia, ¿verdad?, algún postulado ético o conductista de cómo debía desempeñarse la vida en el mundo. Eso que aparece ahí, que usted acaba de leer, ¿verdad?, en esos dos versículos 18 y 19, era el propósito de su venida a morar en medio de sus criaturas. El alfarero que se hace barro. ¿Y cuál era el propósito? Si usted se fija y usted examina, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, uno lo puede resumir en 3 cosas: libertad, sanidad y esperanza. Jesús venía a traer libertad, a traer sanidad y a traer esperanza. Examínelo, examine esos versículos. Es decir,
El propósito, lo digo de otra manera, el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús fue precisamente mostrar el reino, su reino, que traía libertad, sanidad y esperanza. Si usted logra entender, ¿verdad?, la profundidad de la pega de Jesús, y perdone que lo diga de esa manera, tratando de hacerlo un poco más amistoso, la pega de Jesús, usted se podrá dar cuenta que aún está vigente ese mensaje, porque hoy día igualmente necesitamos libertad, necesitamos sanidad y necesitamos esperanza, ¿o no? Entonces, por eso que es importante entender como parte del contexto lo que sucedía, ¿verdad?, en ese momento, cuando esta mujer, desde hacía 18 años, vivía precisamente esclavizada, enferma, dependiente, discriminada, rechazada, juzgada, postergada. Por eso que es importante entender, ¿verdad?, un poco lo que sucede tras las bambalinas. No es el mero acto de sanidad, como muchos otros de Jesús. Había un sentido, un propósito. La obra de Dios tiene un sentido y tiene un propósito. La obra de Dios no es algo aleatorio, no es random, no es una cosa así casuística. La obra de Dios tiene un sentido, tiene un propósito. Cuando Dios llegó a tu vida, cuando Dios se reveló a tu vida, cuando Dios perdonó tus pecados, cuando Dios te dio la libertad, la sanidad y la esperanza, es porque ahí hay un propósito de Dios para tu vida. Tú no has adherido a una filosofía. Tú no has adherido, ¿verdad?, al manual de Carreño de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Tú has adherido al reino de Dios, donde hay libertad, donde hay sanidad y donde hay esperanza. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad?, podemos comprender, ¿verdad?, la cosmovisión de la mujer. Una mujer postergada, discriminada, rechazada. Ella fue ese día a la sinagoga como tal vez todos los sábados lo hacía. Fíjense. Fue a la sinagoga como todos los sábados lo hacía. Como nosotros, que todos los domingos venimos al templo. Pero durante 18 años, a pesar de haber asistido de manera fiel probablemente a la sinagoga, nada había pasado en su vida, nada. No sé cuántos serán 18 por 52, asumiendo, ¿verdad?, que el año tiene 52 semanas, a pesar de que el calendario judío es distinto. Pero si usted multiplica por 18 por 52, ahí va a tener el número de sábados que la mujer asistió a la sinagoga. Pero nada pasaba. Nada pasaba. Y ese sábado ella fue como habitualmente lo hacía. Empezaba a las 11. Y ella llegó 20 para las 12. Porque le costaba caminar. Dice que estaba totalmente encorvada. Ella caminaba así. Es decir, su horizonte era el piso. Ella no tenía perspectiva, ¿verdad? Y probablemente tenían que ayudarla. No nos da información el texto respecto a la edad. Pero esa era su condición. ¿No es cierto? Enferma, y además de enferma, mujer. Qué castigo, ¿no? Enferma y mujer. Qué expectativa, ¿no? No, una mujer, ninguna expectativa. Iba a la sinagoga como todos los sábados. Es importante entender esto, ¿no? Porque cuando uno logra incorporarse, ¿verdad?, al suceso, uno logra entender los sentimientos, uno logra entender el amor, uno logra entender la gracia, uno logra entender la obra de Dios en la vida de las personas. Porque Jesús, ¿verdad?, vino porque amaba a las personas, te ama a ti, tal como tú eres. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él, para que todo para que toda aquella que en Él crea, no está hablando de manera agregada, para que todos los consumidores que crean en Él, para que todos los clientes que crean en Él, para todo el recurso humano que crea en Él. ¿Se da cuenta, no?
un mensaje personal de amor, de intención para llevar a la vida libertad, sanidad y esperanza. Y esa mujer, ¿verdad? Ese día apareció sin ninguna expectativa. ¿Ustedes creen que ella tenía alguna expectativa? 18 años, a lo mejor llevaba más años en la sinagoga, pero 18 años no había pasado nada en su vida. No había pasado nada en su vida. Vamos al culto, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, incluso peor, porque de repente cantan ahí nomás, ¿verdad? Hay canciones que yo no sé. Y la verdad que estoy evaluando a ver si sigo o no sigo, si vengo o no vengo, ¿verdad? Porque de repente se desafinan, siempre se pide plata. No, yo prefiero estar solo, me gusta sentarme al final porque que nadie me salude, ¿verdad? Yo creo en el Señor, yo creo, sí, yo creo. Él es el número uno, yo creo y me siento, ¿verdad? Pero cuando me voy igual como llegué. Y me preguntan, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Sí, lo de siempre. Sí, el pastor hoy día se fue una volada, ¿verdad? Un poco latero, pero lo de siempre. Sin expectativa. Pero sigo pateando las piedras, ¿no? Sigo pateando las piedras, ¿verdad? Porque me quejo, porque reclamo, porque aún tengo el resentimiento en mi vida, porque no he perdonado a mi padre, ¿verdad? Porque sigo con esa rabia por mi mamá que no estuvo presente, ¿verdad? Y sigo pateando las piedras, ¿verdad? Porque me separé. Pero vengo a la iglesia, ¿verdad? Todos los domingos. Y sigo encorvado, y sigo encorvada desde quizás cuánto tiempo. Y no pasa nada. No pasa nada. Es una reunión más que después tenemos que informar, ¿verdad? Para las estadísticas del distrito y de la corporación. Y aparecemos por ahí en un número más de todos los que son. Pero ese sábado estaba Jesús. Ese sábado estaba Jesús. Y cuando está Jesús, nadie sabe lo que va a pasar. Cuando está Jesús, hay libertad, hay sanidad y hay esperanza. ¿Se imaginan lo que esa mujer tiene que haber sentido? Jesús estaba enseñando, Él estaba enseñando. Así lo dice el texto. Pero Él repara y Él se da cuenta que algo pasa en esa mujer y detiene su enseñanza. El rabino, la autoridad religiosa, detiene la enseñanza porque fija su vista en la mujer, que probablemente estaba sentada al final, ¿no? Y no solo se fija en ella, sino que además la llama. Yo siempre me imagino, ¿no? Lo que tiene que ella haber sentido y pensado en su condición de mujer, enferma, ¿verdad? Rechazada, mientras caminaba a donde estaba Jesús. La vergüenza, el temor, el nerviosismo, me está llamando. A lo mejor cuando Jesús la miró y la llamó, ella quizás miraba para atrás, me está llamando a mí. ¿Qué tiene que haber visto Jesús en la cara de esa mujer? Pero ese día, esa mujer dejó de ser la que era. ¿Se imagina cuando esa mujer llega a la casa lo que tiene que haber contado a su familia? Porque también tenía familia. Lo que tiene que haber dicho ella. Yo no sé cuál ha sido el proceso suyo con el Señor. No sé si ha podido lograr entender la diferencia entre el antes y el después. Pero de acuerdo a este relato, en esa mujer hay un antes y hay un después. Hasta tal punto que cuando Jesús la sana, la mujer, ¿qué es lo que primero hace? ¿Qué es lo que la mujer primero hace? Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. ¿Se imagina lo que significa para esa mujer después de hacía 18 años vivir en esa condición? Y en ese momento, delante de sus ojos, ¿verdad? Jesús la liberaba, la desataba. Si usted revisa ese concepto que usa Jesús, se libre, tiene que ver con liberar, con soltar, con desatar.
Él obraba en la intimidad de esta mujer. Obraba, ¿verdad?, en el fuero interno de esta mujer. Y perdonen que siga haciendo el énfasis de esto, porque el texto que hemos leído es un texto de contrastes. Y lo que yo ahora les estoy compartiendo, ¿verdad?, tiene que ver básicamente con el propósito de Jesús, tiene que ver con la obra de Jesús, tiene que ver con la necesidad de una mujer, tiene que ver con el romper, ¿verdad?, estos prejuicios sociales, humanos, tiene que ver, ¿verdad?, finalmente con la voluntad de Dios y la gracia de Dios de llegar a la vida de una persona. Pero la segunda parte de este texto retrata a la humanidad nuestra. Porque la mujer fue sanada, salió, glorificó, agradeció, llegó a su casa, ¿verdad? Y le contó a su esposo, a sus hijos, a su hermana, a su mamá, míralo. Y cuando la vieron, ¿verdad?, incluso asustado, no sé, algo. Era manifiesto, era evidente que ya no era la misma. ¿Se acuerdan ustedes del ciego, el ciego de nacimiento, no? Una vez conversamos sobre el ciego de nacimiento, que todo el mundo llamaba ciego de nacimiento. Jesús lo había sanado, ¿verdad? Y la familia, los vecinos, los fariseos, 2 veces lo entrevistaron, llamaron a los papás, ¿verdad? Nombraron una comisión, ¿verdad? Una comisión mixta a evaluar todo lo que estaba ocurriendo. Había sospechas si acaso era el mismo hombre. Le preguntaban, ¿pero tú eres el ciego de nacimiento? Sí, yo soy. No, pero tú no eres. No, yo soy. No le creían. Y cuando le dijeron, viejito, ¿y quién te lo hizo? Te apuesto que fue ese pecador, porque Jesús lo había sanado en el día de reposo. Jesús tenía mala costumbre, siempre reventaba las normas. Y le preguntaron al ciego y él dijo, mira, la verdad que no sé. Lo único que sé, que era ciego y ahora veo. Aleluya, gloria al Señor. Era ciego y ahora veo. Usted no puede verlo. Usted no se alegra la obra de Jesús en la vida de las personas. El antes y el después, el antes y el después. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida no puede volver a ser la misma. Si es que hemos aceptado el mensaje, la obra, el amor y la gracia de Él. Pero este texto que acabamos de leer tiene un punto de inflexión. Y miren lo que viene a continuación. Todo lo que les he compartido tiene que ver con la mujer. Pero si vuelves, ¿verdad?, al capítulo 13 de Lucas, en el versículo 14 aparece esa palabrita, ¿verdad?, que nos acompaña toda la vida. Aparece la palabrita, pero. Usted ha hecho un análisis de la palabrita pero, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, te encuentro toda la razón. Sí, la verdad que yo pienso exactamente lo mismo. Pero, sí, mi amor, te perdono. Yo sé que fue un error, una equivocación que cometiste, ¿verdad? Y yo sé que no lo vas a hacer nunca más. Pero, el pero, ¿verdad?, es en nuestra caja registradora. El pero, ¿verdad?, es la boleta que nosotros pasamos. Porque nosotros pasamos boleta, ¿verdad? Pasamos boleta. El pero, ¿verdad?, es esta dimensión humana que muchas veces nos cuesta entender o definitivamente no comprender la obra de Dios. El pero es el que nos separa. El pero es el que nos divide. El pero, ¿verdad?, es la introducción a algo que nos lleva a la misma lógica de lo anterior. El pero, ¿verdad?, es un conector que desvía el razonamiento, la lógica que venía desarrollándose. Y aquí hay un pero. Aquí hay un pero. ¿Y quién introduce el pero? Lo introduce otro personaje que aparece en el relato y que es el principal de la sinagoga. ¿Y qué dice el texto? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Qué estaba haciendo el principal de la sinagoga? Estaba molesto, estaba enojado. ¿Y por qué? Porque se estaba infringiendo una norma. ¿Y qué establecía la norma? Que los días sábados no se podían sanar las personas. Uno lo encuentra un poco absurdo, ¿no? O sea, este compadre tiene que... O sea,
fanático de la norma. Hasta tal punto que ni siquiera repara en la necesidad de la mujer. Él no se da cuenta de lo que ha ocurrido. O sea, hay un legalismo pronunciado, ¿verdad?, en su actuar, en su razonar, en su incluso decir que él no repara en lo que ha ocurrido en la vida de una de las personas que hacía por lo menos 18 años venía a la sinagoga. Legalismo, ¿no? Ese legalismo que desconoce a las personas, ese legalismo que no logra entender, ¿verdad?, la crisis, que no logra entender el corazón humano. Y si usted se fija en el texto, este hombre, el principal de la sinagoga, no se dirige a Jesús. ¿A quién se dirige? Se dirige a la gente. Pareciera que Jesús estaba ahí, ¿verdad?, y había sanado a la mujer y aparece, ¿verdad?, el principal de la sinagoga y a lo mejor, no sé, ¿no?, a lo mejor como que interrumpe. Por favor, si quieren ser sanados, vengan otro día porque el día sábado no se puede. Pero no se dirige a Jesús. Como que evita a Jesús. Este legalismo, ¿verdad?, que aflora y que muchas veces obra en lo encubierto, que no reconoce la necesidad, la gracia y la misericordia. Este legalismo, ¿verdad?, que hay en nosotros, que cobra, este pero que hay en nosotros, que siempre es la cartita que tenemos bajo la manga, ¿verdad? Este legalismo que muchas veces nos impide perdonar, este legalismo que muchas veces nos impide ser empáticos y conocer la realidad, el quiebre, la necesidad del otro. Este legalismo, ¿verdad?, que quiere operar a ultranza porque la norma se ha transformado en el objetivo. Ya no es un medio, sino que es el objetivo. Y si es el objetivo, ¿verdad?, está por sobre todo lo demás, incluso de la gracia. Uno de los grandes problemas que tuvo Jesús fue precisamente porque él muchas veces sanó en día sábado. Parecía que lo hacía a propósito. No, ven mañana sábado ahí te voy a sanar. No era así tampoco. Pero rompía paradigmas, rompía prejuicios. Incluso en una oportunidad en Juan dice, yo soy el Señor del sábado. Él le dice a los fariseos, yo soy el Señor del sábado. No se olviden que la norma, ¿verdad?, del día sábado tenía su origen en los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, si usted lee Éxodo capítulo 20, señala de que tiene que haber un día de reposo. Ojo, algún día vamos a hablar sobre el día de reposo, porque también es algo que hemos perdido de perspectiva, ¿verdad? Y está incorporado, ¿verdad?, en los 10 mandamientos. Incluso en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea el universo, Él también descansa. De modo que el concepto del reposo, del descanso, ¿verdad?, tiene toda una mirada teológica. Ese fue un paréntesis. Pero está en los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál había sido el problema? ¿Y cuál es el problema? El problema, ¿verdad?, es que este grupo de religiosos a través del tiempo había incorporado a estas normas, las que aparecen en el Antiguo Testamento, en este caso los 10 mandamientos, una serie de otras interpretaciones, una serie de otras normas, ¿verdad?, de modo de cargar más la vida diaria, espiritual y religiosa de las personas. Tanto es así que Jesús, si usted se fija en el texto, Jesús aborda el día sábado, pero irónicamente, y le dice al principal, viejito, fíjense cómo lo trata, hipócrita, un trato muy duro, hipócrita. Esa palabra hipócrita viene del griego, ¿no? Y tiene que ver con el teatro griego que se hacía y se desarrollaba, donde habían algunos actores que a través de caretas y máscaras desarrollaban roles y desarrollaban, ¿verdad?, ellos personajes. Pero todos los que estaban ahí en el foro griego sabían que era algo ficticio, porque se colocaba una máscara, ¿verdad?, interpretaba el rol de un personaje, después se colocaba otra más, en fin. De modo que los que estaban presenciando, ¿verdad?, el espectáculo sabían que esas personas realmente no eran las que se mostraban en la escena del teatro. En el fondo lo que está diciendo Jesús, fíjense que es grave, es profundo.
tú estás mostrando una máscara y una chapa y una imagen de quien realmente no eres. Tú estás engañando a las personas que creen fehacientemente en ti, cuando en el fondo, en tu corazón, ¿verdad?, tú no eres quien dices ser. Eso le está diciendo. Tú estás engañando y estás mintiendo. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres capaz de dar alimento y eres capaz de dar agua a tus animales en el día sábado, es decir, haces otras cosas. Pero a esta mujer que hacía 18 años que necesitaba liberación, sanidad, tú se lo quieres negar. Usted se fija, ¿verdad?, la crítica de Jesús. Jesús, ¿verdad?, coloca delante de todos ahí, ¿verdad?, nuestra naturaleza humana. Este afán legalista nuestro de apuntar con el dedo, de juzgar con el dedo, de buscar, ¿verdad?, el error del otro, de pasar la boleta, de pasar la factura, cuando en nuestra propia vida, ¿verdad?, nosotros tenemos muchas cosas que los demás no saben y que están en nuestro corazón, pero que sí Dios las sabe. En otras palabras, ¿verdad?, lo que está haciendo Jesús, fíjense, interesante. Si lo miramos desde una perspectiva de gracia y de amor, le está dando la oportunidad, ¿verdad?, al principal de la sinagoga a reconsiderar su vida frente a la gracia y frente al amor. ¿Acaso tú no haces lo mismo? ¿Acaso tú no haces lo mismo? ¿Te preocupas de la paja en el ojo ajeno y no eres capaz de ver la viga en tu propio ojo? Es decir, este concepto de gracia y de amor y de misericordia que vemos, Jesús desarrolla y expresa a esta mujer, de la cual ni siquiera sabemos cómo se llama. Fíjense que se transforma, ojo, se transforma en un juicio para el principal de la sinagoga. Y el Evangelio es eso, hermanos míos. La cruz de Cristo nos trae liberación, nos trae sanidad, nos trae esperanza, pero también nos trae juicio. Para todo aquel que en Él crea. Para todo aquel que en Él crea. Pero ¿y qué pasa con aquellos que no creen? ¿Qué pasa con aquellos, verdad, que eligen otro camino? El juicio. De modo que la observación que hace Jesús al principal de la sinagoga está absolutamente vigente hoy en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Jesús venía a compartir la realidad del reino de Dios. Esto que estamos pensando, leyendo, ¿verdad?, y tratando de meditar, tiene que ver con el reino de Dios, hermanos. Estas no son acciones aisladas de Jesús. Estas no son eventos y sucesos, ¿verdad?, esporádicos, casuísticos, sino que obedecen a la lógica del reino de Dios. Y en el reino de Dios hay gracia, hay misericordia y hay amor. Y no hay nadie que pueda erigirse en juez de los demás. Y es eso lo que hace el legalismo, que niega la gracia, el amor de Dios, que niega la misericordia de Dios, que rechaza la obra de Jesús, el legalismo, que antepone, ¿verdad?, la gracia y el amor, la norma, que juzga y que pasa la cuenta. ¿Se imagina si Dios nos pasara la cuenta a nosotros? Si Dios nos pasara la cuenta. Si Dios, el Salmo 103 dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, porque no nos ha dado conforme a lo que merecemos. Él dice que no nos ha dado conforme a lo que merecemos. El Salmo lo dice, Él ha sido paciente con nosotros, lento para la ira y grande en misericordia. De modo que cuando entendemos la profundidad de lo que Jesús hace en la vida de esta mujer, podemos comprender, porque este relato podía haber quedado en el anonimato absoluto. Si uno se acerca a este relato, ¿verdad?, de manera rápida y superficial, ¿qué sentido tiene? Es un milagro más. Jesús hizo muchos milagros. Y ustedes pueden ver en los evangelios que un evangelio dice al final que si se hubiesen escrito todos los milagros, no habrían habido libros. Esa es ¿cuánto se llama? Es una hipérbole, o sea, es una exageración. Lo que está diciendo ahí, que fueron muchísimos milagros. ¿Y por qué quedó este?
Porque lo que nos está enseñando Dios a través de esto, ¿verdad? No es el mero acto de sanidad que Jesús hace en la mujer, sino que el contraste entre nuestro legalismo, entre nuestra rigidez, entre nuestra tosudez y la gracia y el amor de Dios, que Él anhela que nosotros podamos vivir, que Él anhela que nosotros podamos vivir. Por eso que le dice a sus discípulos al final: id y haced discípulos, enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Usted es discípulo? ¿Usted es discípula? Por favor, contésteme esa pregunta. ¿O usted es creyente? Hay una diferencia, ¿no? Lo hemos conversado acá. Estamos llenos y somos todos creyentes. Los demonios también son creyentes. Y son mejores que nosotros porque tiemblan. Nosotros a veces ni temblamos. Id y haced discípulos. El reino de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, libertad, sanidad, esperanza. Para que lo vivamos entre nosotros, para que lo compartamos entre nosotros, para que en nuestras relaciones, ¿verdad?, podamos vivir esta experiencia. Por eso que Pablo, ¿verdad?, de alguna forma lo comparte en Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Y con esto vamos a ir concluyendo. Si usted abre su Biblia en Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3, por favor ubíquelo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanidad. Ahí Pablo está hablando exactamente lo que significa, ¿verdad?, el contexto de la gracia en las relaciones de hermandad, en las relaciones humanas. Cómo yo me debo plantear o plantar frente a mi hermano, frente a mi prójimo. Y el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En ustedes, en mí, el sentir de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Rompió los esquemas, rompió las normas. Yo no estoy llamando al anarquismo, aunque el evangelio, ¿verdad?, en algún sentido es anarquismo, que nos saca de nuestra estructura mental, de nuestra rigidez. Amar, amar. Y cuando yo logro amar, y cuando el amor de Dios está en mi vida, y cuando logro entender esta gracia de Dios, ¿sabe lo que pasa? Yo no busco lo mío, no hago nada indebido, no guardo rencor, todo lo sufro, todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporto. ¿De quién estoy hablando? 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Hermanos queridos, la realidad del reino de Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestras relaciones, la gracia de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, por favor. Tómate un tiempo ahí, en el lugar en que tú estás. Y deja que el Señor hable a tu corazón, que su Santo Espíritu hable a tu corazón. Yo no sé con qué expectativas viniste hoy día aquí al templo. No sé hace cuánto tiempo vienes al templo. Tampoco sé en qué condición está tu vida, querido.
pero hemos creído que el Señor Jesús hoy día también está con nosotros. Y es el Señor Jesús el que también quiere obrar en tu vida. Yo no quiero hacer proselitismo, hermanos queridos. Esto no es proselitismo. Hubo un instante en la vida de esa mujer, ¿verdad?, que cambió todo. Hubo un momento en la vida de esa mujer que cambió todo. Incluso cuando ella se acerca a Jesús, se acerca en medio de su temor, de su vergüenza. No sabía lo que iba a pasar. Sus expectativas no eran grandes. Nunca había pasado nada en su vida. Yo te quiero hoy día preguntar, ¿tú quieres que pase algo en tu vida? ¿Tú quieres que haya un antes y un después? ¿Quieres salir, verdad, de esa condición que durante tanto tiempo arrastras, que incluso te impide mirar porque solamente tienes tus ojos volcados hacia el suelo y no logras proyectarte? No le hagas caso al principal de la sinagoga. Jesús es el Señor del día sábado y Él quiere obrar esta mañana en tu vida. Es una oportunidad tremenda que te da el Señor de poder experimentar lo que nunca antes has experimentado, lo que nunca antes has experimentado. Pero tienes que creer. Jesús llamó a esta mujer y en su triste condición se acercó a Jesús. No hagas caso al principal de la sinagoga. Yo te quiero invitar en esta mañana que tú tomes una decisión. Tú puedes decidir volver tal cual llegaste. Tal cual llegaste. Pero para que este Jesús pueda obrar en tu intimidad, tú tienes que salir de donde estás. Esta mujer tuvo que salir de su lugar, aceptar el llamado y la invitación de Jesús. Y es lo que tú tienes que hacer también hoy. Yo quiero preguntar definitivamente, ¿hay alguien en este lugar, en esta mañana, que desea una relación profunda de vida con Jesús? ¿Hay alguien en este lugar, esta mañana? A lo mejor has venido por primera vez o estás recién empezando a venir, o tal vez llevas un tiempo asistiendo, pero nunca te habías preguntado esto. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres rendir tu vida a Él? Si tu respuesta es positiva, levanta tu mano. En el nombre de Jesús. Si tu respuesta es positiva, levanta tu mano. Si hoy quieres recibir a Jesús en la profundidad de tu alma, yo te animo a que tomes una decisión. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a tener un momento de oración. ¿Hay alguien más? No tengas temor de hacerlo. Esta es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la obra de Dios a través de Jesús en tu vida. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos ante tu presencia. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Son pocos versículos, Señor, que relatan la historia de esta mujer. Pero hay tal profundidad, Señor. Hay tal amor expresado en esas líneas que en el nombre de Jesús te rogamos poder también nosotros vivirla. Tú sabes quién levantó su mano, Señor. Tú sabes, amado Dios, en esta mañana, quiénes de los que estamos acá andan una búsqueda sincera y profunda de ti. Bendíceles. Revélate, Señor, a sus vidas. Así como lo hiciste con esta mujer y la llamaste, Señor, desde su tragedia, desde su necesidad,
En el nombre de Jesús, que mis hermanos y hermanas, Señor, que están queriendo tomar y que han tomado decisiones, Señor, puedan encontrar la misma experiencia, Señor, que encontró esta mujer, para la gloria de tu nombre. Señor, ella nunca volvió a ser la misma. Amado Dios, y nosotros queremos entender que esta presencia tuya, este perdón tuyo, este amor tuyo, Señor, transforma profundamente nuestras vidas para ser diferentes, para no seguir viviendo en lo mismo. Señor, glorifícate y ten misericordia de cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que han venido este día, aquellos que han escuchado tu palabra, y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia y por tu amor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Vivir sin ti, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti, llévame hoy al santo